cuando me dijo eso, dije, este chiquilín está loco, ¿a quién le voy a vender pan? ¿No? No me conoce nadie, no conoce nadie esto de la masa madre. Tenía un horno de barro que no lo estaba usando de noche y me convida para ir ahí. Pasando el aeropuerto era el horno de barro. Y todas las noches me iba para allá. Todo aquello que yo decía de que a quién le voy a vender pan, no pasó, pasó todo lo contrario, de Todos querían. que era una cosa que despacito se fue conociendo eso de la masa madre, y no había, era un mercado que estaba para abrir, ¿no? Y yo estaba haciendo eso medio hasta ciego. ¿Es cierto que el punk rock te llevó a la gastronomía? O sea, que el pogo contra una pared pintada de negro te terminó haciendo amasar pan. Es verdad, sí, sí. Eh, bueno, yo soy de Santa Lucía. En ese tiempo, hace muchos años, teníamos 15, 16, 17 años, ni siquiera se me pasó por la cabeza a mí, era carpintero, estudiaba carpintería, acá en Montevideo viajaba, trabajaba en una carpintería y en ese momento de juventud y tratar de hacer cosas, tengo un muy buen amigo que se llama Ignacio Matos. Él vive en Nueva York. Y fue él el que me introdujo adentro de una cocina. Escuchábamos, en ese momento nos juntábamos a andar en skate, a escuchar música. Era música hardcore. Más que punk rock, hardcore. Sí, hardcore y punk rock también. Era como una cosa que... Estaban medio enojados con el mundo, me parece, entonces. Estábamos desacuerdo con un montón de cosas, no enojados con el mundo, porque en realidad éramos personas súper sanas. Éramos, en ese momento nos autodefiníamos como straight edge, que eran personas de camino recto. No se drogaban, no comían carne, no fumaban, eran personas, no tomaban alcohol, eran súper... y hacíamos movilizaciones como ir, no sé, afuera de un circo y hacíamos un boletín y lo repartíamos ahí, hacíamos pila de militancia así en esos momentos. O sea que Nacho, ese compañero de esas vivencias y de ese mundo musical, que ahora es uno de los chefs más prestigiosos del mundo, que ha cocinado para Michelle Obama, que la revista Esquire lo eligió en 2017 o en 2018 el chef del año en Estados Unidos, que es un salado y que estás orgulloso de su amistad y todo lo demás, fue el primero que te lleva para este mundo. Pero tengo entendido que cuando fue tu profesor, él estaba trabajando con Francis Mallmann en Buenos Aires, fue un poco cruel contigo, que te hizo pelar toneladas de papa, por ejemplo. Sí, es verdad. Lo hablé yo, porque la verdad que para mí era bastante difícil todo el entorno, ¿no? De salir de un pueblo, ir a una ciudad tan grande, meterme en el mundo de una cocina de Francis Mallmann, que era una exigencia bastante alta. Todo era lindo ahí, ¿no? Eran los platos, las vajillas, los cubiertos, las alfombras, las paredes, todo era... Y a mí me chocaba bastante, ¿no? No era una pizzería de Santa Lucía. No era una pizzería. Me fui sin saber lo que era el aceite de oliva. Yo no conocía el aceite de oliva, no conocía muchas cosas de cocina. Especias, por ejemplo. No, pilas, sí. El romero, por decirte, ¿no? Me fui... Y bueno, y él... Y entraste así a la cocina super pro. Sí, fui porque Ignacio me conocía, yo le dije que quería aprender. Él sabía que yo era una persona que con el trabajo no tenía problema, podía trabajar
sin muchas horas y no me iba a quejar, quería aprender y salir a aprender cosas nuevas. Él lo hizo en un momento, varias veces lloré en cocina, no siempre con Ignacio, a veces lloraba Con otros. con otros, sí. Es un rubro bastante, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo se dice? Estresante. Es estresante, bastante, sí, porque de repente llega una hora que por lo general 8:30, de 8:30 hasta las 10:30 en un restaurante, un cocinero no levanta la cabeza. Es difícil porque empieza a entrar gente, empieza a entrar gente y tenés que estar coordinado con tus compañeros de trabajo porque son distintas plazas y tenés que ser, tiene que salir a tiempo y perfecto, ¿no? Y era un poco eso, si no eras perfecto no había lugar para... Ignacio... Perdóname, ¿cómo podía ser perfecto el tipo que no sabía qué era el romero y el aceite de oliva en la cocina? O sea, ¿perfecto para qué eras? Bueno, en ese momento no era que yo metía manos en las sartenes, sino que era más el ayudante, ¿no? Y lavaba los platos, las copas y ese tipo de cosas. Bachero, que se le dice. Sí, bachero. Y ahí iba como aprendiendo ya en ese puesto me fui, ¿no? Y ahí conocí al romero, y ahí conocí el aceite de oliva, y ahí conocí la sal de mar, y ahí iba conociendo, ¿no? Despacito. Iba picando cebolla, iba deshojando las hierbas, iba limpiando la rúcula. Lloré, un día le dije por qué me hacía eso, ¿no? Porque sos tan cruel conmigo. Y me miró los ojos y me dice que yo el día de mañana tenía que salir sabiendo de ahí y siendo bueno, las dos cosas. Se me fue un poco el enojo ahí, lo entendí un poco. ¿Lo entendiste? Lo entendí, sí. Pero tuviste sangre fría también. Yo sabía que él no me lo estaba haciendo de maldad. malo, porque él es una persona, como amigo me quiere, como persona me respeta, entonces sabía que no era por ahí, ¿no? Él quería lo mejor de mí, pero se ve que las escuelas de cocinas, yo tengo como una pequeña teoría ahí que los franceses en la época de Napoleón Bonaparte ganaban muchas guerras. Y el secreto de eso creo que era porque era el único ejército que tenía, tenían... Buena cocina. Estaban muy bien alimentados y tenían chef. Entonces ahí viste que la cocina, capaz es un bolazo, que yo me lo No, pero contaron, puede ser que tenga una estructura medio militar. Claro, de ahí es que la cocina francesa siempre se dijo que era como la cuna de la cocina, ¿no? Digo, entonces como que vienen arrastrando ese tipo de metodologías de trabajo de tanto rigor. Después con el tiempo va cambiando eso, ¿no? Después me tocó trabajar con chefs súper buenos y que eran mucho más relajados y cocinaban de la hostia, ¿no? Cocinaban súper mega bien. Pero ahí ya llegaste sabiendo. Ahí venía con algunos años arriba, sí. Y era raro trabajar de esa manera, pero se disfrutaba pila también, ¿no? De las dos maneras. La verdad que lo que me enamoró de la cocina fue que podía viajar, me daba la posibilidad de poder viajar, que era... No precisás revalidar materias para ser chef o cocinero en otro país. Podés, sabiendo poquito, podés meterte en cocinas, ¿no? Por lo menos para picar cosas, ¿no? Siendo bueno con un cuchillo podías meterte ahí. Después, no sé, yo qué sé, si vas a Vietnam, estoy seguro que no conozco nada de cocina vietnamita, ¿no? Pero estoy seguro que me puedo meter por algún ladito, me puedo meter ahí al lado, no sé, le limpio las cosas, ¿no? Y ahí empezar a... Y al ver cómo funciona, entrar a remarla las solo. técnicas, los productos, los aromas, las mezclas de sabores, ¿no? Ese tipo de cosas, y despacito podés ir aprendiendo ese tipo de cocina, ¿no? Estabas en esas cocinas, ¿no? La de Malman, por ejemplo, que es famoso por sus fuegos. Sí,
todo el café que quieras. Es famoso por sus fuegos, Malman, es famoso por su forma de hacer las carnes, porque tiene alguna teoría casi que polémica de que hay cosas que hay que quemarlas un poquitito porque lo quemado da un determinado tipo de sabor. Tenías todo un campo ahí para investigar, pero de golpe un día mordiste una hogaza de pan y dijiste, lo mío está acá. ¿Fue tan así? Qué raro eso, ¿no? Es como un instante que te determina. Sí, totalmente. Es verdad eso, la cocina de Francis tiene mucho de eso y la comprendí y me gustó eso, todo, esas técnicas que usaba él, que tiene mucha cosa genuina. Yo creo mucho en los destinos, ¿no? Eso que vos me decís, yo me fui a Estados Unidos a trabajar con Ignacio, ¿no? Me abrió la puerta, yo quería seguir aprendiendo, me voy a trabajar con él y el día de la inauguración de un restaurante él estaba inaugurando, invita a varios cocineros, entre ellos había un panadero de formación francesa, y probé el pan y no tenía nada que ver con el pan que yo estaba acostumbrado ¿No era la flauta del supermercado? No era una flauta era bastante diferente. Y fue que me llegó hasta el cerebro, te juro. Y mi papá era una persona que siempre se estaba quejando del pan. Ajá. Llegaba el pan, cuando comía pan en mi casa siempre se quejaba y yo no tenía ni idea porque estaba acostumbrado a comer el pan del día a día de las panaderías tradicionales, entonces no me parecía nada raro ese tipo de pan. Entonces cuando comí ese bocado que había hecho ese panadero, ahí se me vino el recuerdo de mi papá y por qué se quejaba tanto. Quizás él no había comido ese tipo de pan, pero capaz que la mamá o la abuela o algo usaban ese tipo de técnicas o de este tipo de levaduras madres, donde en el paladar te cambia completamente, ¿no? Y fue ahí que cuando volví a Uruguay dije, voy a empezar a investigar sobre esto de la masa madre y empecé a probar en mi casa no como queriendo yo ser panadero, porque sinceramente nunca me pensé en ser panadero, pero creo en los destinos, ¿no? Y por qué me había tocado todo esto, ¿no? Y por qué me había sensibilizado todo esto al morder un pedazo de pan. Y lo acepté, y el pan a lo primero me quedaba chato, no me crecía, y después fue creciendo y fui mejorando la técnica y entendiendo más la naturaleza del proceso del leudado y de la masa madre y todo eso. Sin tener mucha información, ¿no? Porque no había tanta. Fue más que nada de intuición y naturalidad. Dice la gente de Ganache que el café acompaña muy bien el pan. ¿Querés un trago? Sí, por favor. Dale. Está riquísimo. Muchas gracias. El secreto del pan que vos haces es que no lo haces como se hace ahora y lo haces como se hacía antes. Hablando mal en criollo. Sí, tal cual. Yo lo que uso es la levadura madre, que les llaman masa madre. No vas a comprar el polvito que yo compro en el súper. No, eso no, ni el pancito. Usamos un fermento a partir de harina y agua en partes iguales. Eso se va dejando por días y empieza a haber una actividad de microorganismo que empieza a fermentar esa harina y agua. Y eso con el tiempo lo vas manteniendo con harina y agua y esa es la levadura que nosotros usamos para fermentar el pan. ¿Es cierto que te llegaste a ir de vacaciones
con esa levadura, con esa masa madre, y vas alimentando las bacterias? ¿Te levantabas y antes de irte para la playa le dabas de comer a las bacterias y después te ibas? Es tal cual, es una mascota, ¿no? Por más que no haga sonidos es No una te haga fiestita. es algo que está vivo ahí, ¿no? Y cómo lo mantenés eso es dándole de comer. Si vos no tengo muchas vacaciones, pero cuando tengo vacaciones me puedo ir, se la tendría que dejar a una persona a cargo, por ejemplo, Que no le va a dar el amor que le das vos. me cuesta largarla, entonces sí, me pongo un tachito, un film o tapa y me voy con ella, y harina y agua encuentro a cualquier lado, Claro, y y ahí, vas agregando. ahí llevo la mascota. Ahora, decís que te llevas un tachito, no sé, un tupper tipo de los de helado, Sí. de helado de 1 litro. ¿Y eso para cuánto pan te rinde? ¿Para cuánto pan? O para hacer un pan de campo. Si yo estoy en mi casa y quiero hacerme solo una hogaza, le tengo que poner mucho, poco, rinde igual que la que es en polvo. La receta que nosotros usamos es 200 gramos de esa masa madre por kilo de harina. O sea, si querés hacer 1 kilo de harina te va a salir 3 hogazas capaz, ¿no? Cada kilo de harina usamos 200 gramos de esa, que son 100 gramos de agua y 100 gramos de harina. Y te quería eso, ¿no? Este tipo de levaduras existió siempre, ¿no? Lo que no existía era la levadura industrial, la comercial. Ese polvito y esa levadura de panes antes no existía y se fermentaba el pan con este tipo de masa madre. Y es cierto que era como parte del paquete de la herencia o incluso del ajuar que se le daba a la hija o a la nieta que se iba a casar, darle un poco de la masa madre familiar, o sea que de repente había gente que tenía una masa madre en su casa de 20, 30, 40 años. Es verdad, conozco varias gente y familias, ¿no? Que pasan su masa madre de generación en generación. Hace poquito tiempo en el trabajo cayó una persona que era de Corea y me dijo que coleccionaba masa madre de todos lados, tenía como 100 y pico de masa madres por ahí. Wow. Y se llevó la nuestra, la de Uruguay, la del Club del Pan. Pero es un cuelgue, es un rollo importante ese y la podés mantener durante generaciones en generaciones. Vos empezaste en algún momento a hacer tu producción en un local muy chiquito, un garaje en la Comercial. ¿Cuántos metros cuadrados tenía? 12, capaz. Sí, era muy pequeño, entraba el auto, que obviamente no entraba el auto, ¿no? Tamaño un auto. Tamaño un auto, el auto dormía afuera y adentro con una mesa, una balanza y un horno empezamos a trabajar de esa manera, ¿no? Había un previo investigación antes, pero que tampoco es tan cierta, ¿no? Porque a veces el pan te quedaba de una manera y a veces te queda de otra, que eso está buenísimo, respetar eso de que sea natural así, ¿no? Que a veces te queda de una manera, a veces de otra, varía mucho por el clima, por ejemplo, un día húmedo. Ambiente. Un día húmedo te queda, le va a costar mucho más al pan levantarse, ¿no? Por la humedad que hay. Un día cálido él crece más rápido y con más fuerza, ¿no? Y era nada, eso, una mesa, una balanza, y ni siquiera amasadora ni nada, era un hornito. Empezamos a mano, sí, y amasábamos, no sé, cuando empezamos amasábamos 5, 6, 7 kilos de harina por día. No era tanto, pero al tiempo empezó a romper la espalda. ¿Cuánto? Y claro, y además es un viaje para el cuerpo, pero ¿cuánto terminaste produciendo ahí? Ahí, hasta que me rompí la espalda. Llegó un momento que ya yo lo que hacía era tomar pedidos 24 horas antes,
hacía el pan y después lo llevaba a la puerta de la casa o a algún restaurante que tenía. Salías en tu auto a recorrer la ciudad con el pan envuelto además en papel astraza y aquí tiene su pieza de pan. Era bastante romántico eso, sí. Era matador. Sí, también hacía ese trabajo de repartidor que me estresaba bastante. Aparte no conocía tanto Montevideo, entonces andaba bastante perdido por ahí. Todavía no estaba tan claro esto de los GPS en el teléfono. No, ni siquiera pasaba eso también, es verdad. Y el auto es bastante duro. Es un auto más que es medio de colección, digamos. Es un auto pesado, sí. Igual el Club del Pan nació en otro lugar. Previamente a ese garage, trabajé de noche. Que toda la idea esta del auto bonito que tenía, un clásico, y que ya estaba investigando yo a hacer pan y hacía pan, me llama un amigo que tenía un lugar donde tenía un horno de barro, Santiago Garat, y me invita a hacer este proyecto en conjunto. Fue él, Santiago Garat, el que le puso Club del Pan a este proyecto. Te regaló el nombre, precioso nombre. Me regaló todo, en realidad, ¿no? Hasta la idea, está bien. Todo. Y yo cuando me dijo eso, dije, este chiquilín está loco, ¿a quién le voy a vender pan? ¿No? No me conoce nadie, no conoce nadie esto de la masa madre. Tenía un horno de barro que no lo estaba usando de noche y me convida para ir ahí. Pasando el aeropuerto era el horno de barro. Y todas las noches me iba para allá. Santiago tenía bastante trabajo, él tenía un food truck, después era chef en un restaurante y tenía catering. No pudo seguir esto del pan con el Club del Pan, pero me siguió brindando el lugar y también el conocimiento, porque él también es un apasionado de la cocina y de los fermentos y de hacer bien las cosas y que todo tenga su tiempo adecuado, ¿no? Así que después de eso, de trabajar de noche, tenía pareja, era difícil eso, ¿no? Dejar de dormir y vivía de noche y dormía de día. Me cambió mucho el biorritmo, ¿no? El cuerpo siente el viaje. Y necesitaba poder volver a eso de vivir como las personas normales, entre comillas, ¿sí? Y entonces ahí decidí comprarme un hornito y empezar Perdí todo aquello del horno de barro que había pila de gente que me decía, abría el papel y mi casa se llenaba de aroma de leña, ¿no? Esa cosa la perdí. Después intenté fabricar un ahumador ahí con un medio tanque. Con un medio tanque. Pero no un medio tanque con tapa. Sí, intenté hacer eso para darle aroma. No mentir, ¿no? Pero era un ahumador, quería. Y no me salió eso. Tendría que haber trabajado un poco más con eso. Así que los pedidos te llevaron puesto también, como para que pudieras seguir dedicándote a esa parte de la investigación. ¿Cómo, perdón? Los pedidos, digamos, y la producción también hizo que tuvieras que seguir atendiendo eso y no tanto de repente la investigación del ahumado. Sí, me llevó eso, ¿no? Lo tuve que dejar porque, por eso mismo, era todo aquello que yo decía de que a quién le voy a vender pan, no pasó todo lo contrario. De que todos querían. Que era una cosa que despacito se fue conociendo eso de la masa madre, y no había, era un mercado que estaba para abrir, ¿no? Y yo estaba haciendo eso medio hasta ciego, ¿no? Porque no era que yo no quería ser panadero, no tenía la idea de querer abrir un mercado de masa madre. Se fue dando solo y yo iba atrás de la demanda más y la gente me pedía y yo por no decir que no decía sí. Hasta que colapsó la espalda. Hasta que colapsó la espalda y me pude comprar una amasadora, sí. Supongo que una parte de todo esto que es intangible y que es la que no pasa estrictamente por tu mano es la devolución que te hace la gente. Y hay una historia que
cuando te vi contarla en algún lado, en un breve documental que hay que se llama Gula, me pareció interesantísima. ¿Cómo es generarle a un hombre lágrimas porque le hiciste recordar el pan que comía cuando era niño? Wow, me ericé un poco porque es verdad, ¿no? Es dificilísimo, ¿no? Nunca me había pasado eso. Si bien yo me dedico a cocinar ¿cómo es? A combinar sabores y eso, Generar una emoción. generar una emoción fue re lindo, la verdad, súper lindo, fuerte, ¿no? A mí me pasó cuando comí también la rodaja de pan, ¿no? Y enseguida me acordé de por qué mi papá se quejaba tanto del pan. En ese momento se me vino eso, aparte de sentir el aroma y el gusto, la textura, me hizo acordar cosas. La verdad que esos son los motores que te pueden llegar a dar para poder seguir adelante con esto, ¿no? Eso justifica todo. Eso justifica todo, sí. Muchísimas gracias por la charla, vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Igual.